Antonio Maldonado, procurador anticorrupción, nos acompaña hoy para poder entender estos movimientos. ¿Cómo está, Antonio? Gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches. Gracias por su invitación. Estos movimientos importantísimos que se han dado ahora, yo no sé si definitivos, pero que van a marcar un derrotero, tanto yo creo en la estrategia del fiscal como de la propia Fuerza Popular. Los dos señores Yoshiyama, uno en vivo y otro a través de su abogado Humberto Abanto, han reconocido el pitufeo, han reconocido que hubo falsos aportes. En el caso de Jorge Yoshiyama, él ha dicho bueno, que siguió las instrucciones del tío, y en el caso de Jaime Yoshiyama, a través de Abanto, lo que ha dicho es que sí, que se dio esto, pero que la plata no es de Odebrecht. ¿Qué cosa es lo que nos están diciendo ahí? Para empezar, el señor Yoshiyama Jr. está evitando la cárcel, ¿no? Para empezar. Ciertamente, Enrique. Jorge Yoshiyama, que es el sobrino, Sí. entiendo, está exactamente haciendo eso desde mi punto de vista. Está, y usted también lo ratifica. Frente a la solicitud del fiscal de prisión preventiva por 36 meses, el sobrino hace esta declaración, que es un importante avance y corroboración de las hipótesis de trabajo de investigación del fiscal Pérez, y un importante, a la vez, un importante revés en las tesis que ha postulado las defensas de los investigados en ese momento bajo solicitud potencial de prisión preventiva. De tal manera que, a mi modo de ver, hay una corroboración importante de que, en efecto, el dinero tiene una fuente ilícita, conforme ya lo había anunciado el propio Marcelo Odebrecht, lo aclaró y lo precisó Barata. El dinero fue entregado o habría sido entregado al señor Jaime Yoshiyama y, en efecto, conforme lo ha aceptado y ha confesado, ha declarado su sobrino, ese dinero fue, como usted manifiesta, fragmentado en la forma como se conoce de pitufeo, ¿no? ¿Por qué subraya Jaime Yoshiyama que esto no viene de Odebrecht? ¿Qué pretende con eso? Bueno, pretende precisamente, es un contraataque Ajá. a las hipótesis de investigación del fiscal Pérez y pretende precisamente desvirtuar que este dinero tuviese un origen ilícito y por tanto pretende atenuar, digamos, hacer un control de daños de las declaraciones del sobrino. Ahora, es interesante que digan, claro, no hay plata de Odebrecht, porque casi entonces ahí están reconociendo, aceptando que la plata de Odebrecht tenía origen ilícito y que si aceptan que entró ese millón y pico de Odebrecht, están reconociendo que sabían que ese origen era ilícito y que estaban cometiendo un delito. Lo que dice Abanto es que hasta ahora, según lo que ellos reconocen, se había configurado apenas una falta administrativa, que es lo que se señala pues hasta ahora. Sí. Evidentemente esto va en la línea opuesta a el tema de lavado de activos y organización criminal, que es lo que postula la Fiscalía. Todo el mundo entonces sabe que la plata de Odebrecht significa un gran problema. No, creo que a esas alturas, argumentos de defensa tales como hay dudas sobre si el dinero de Odebrecht es lícito o ilícito, o el argumento más o menos bastante audaz por parte de la defensa en el sentido de que Marcelo Odebrecht y Barata mienten. Yo creo que son argumentos bastante débiles, bastante débiles porque Pues todos mienten, pues, ¿no? O sea, está recontra cruzada la precisamente información. por la naturaleza compleja de este delito, precisamente es la prueba indiciaria la que permite ir construyendo Ajá. o confirmando las hipótesis de investigación. Por tanto, después del plea agreement de diciembre del año 2016, después de las investigaciones de los fiscales brasileños, ya es un poco débil y muy complicado asegurar que el dinero de Odebrecht no se sabe si es lícito o ilícito, el que llegó a Perú, ¿no? Escenario, Antonio Maldonado, que yo creo que es un escenario nada descabellado a estas alturas, porque estamos con el resto de gente que falta todavía definir su situación, entre ellos el señor Augusto Bedoya. Claro. ¿Podría darse un efecto dominó? ¿Podría haber una estrategia coordinada en la cual el resto de involucrados se pliegan a lo que ya están aceptando los Yoshiyama, incluida Keiko Fujimori, ¿no? De decir, pues yo no supe, yo no sabía, era el señor Yoshiyama finalmente el que manejó esto, que el señor Yoshiyama diga, bueno, fueron los millonarios del país, pues ya sabemos pues que fue Confiep, ¿no? Que otras empresas grandes aportaron para evitar que Ollantaytamala suba al poder, esto no era pues plata negra, ¿no? Y el señor Yoshiyama de repente se queda en Estados Unidos y no regresa.
Sí. Es un escenario posible. Es un escenario posible. Lamentablemente tenemos el caso del expresidente Toledo. A estas alturas ya es una situación preocupante y sabemos, como en su día el propio Alberto Fujimori intentó hacerlo, al irse de Japón a Chile, sabemos que Yoshiyama se puede sentir más seguro en los Estados Unidos, Lo ha hecho ya varias veces. Lo ha hecho ya varias veces. Pero lo que me parece interesante es que las hipótesis del fiscal, lejos de estarse desvirtuando, se van corroborando. A pesar de los ataques que el fiscal Pérez sufre en el medio de sus investigaciones. Pero también es importante señalar, Enrique, que en este caso no solo se está investigando una presunta organización criminal. Yo creo que esto es mucho más complejo. Y lo que estamos viendo es la punta de iceberg de un fenómeno criminal mucho más complejo. Desde mi punto de vista, un fenómeno de delincuencia de poder, que es mucho más grave, mucho más complejo y que precisamente por sus características y demostraciones en estos días de agresividad y ataques a la investigación de la Fiscalía y del Poder Judicial, demuestra precisamente esa voluntad de controlar, de capturar el Estado más allá de las ambiciones que puede tener. ¿Se justificaba la detención preventiva de Keiko Fujimori bajo esa perspectiva? Desde mi punto de vista, se justificaba sobre todo desde la perspectiva de la obstrucción de la justicia y porque los otros presupuestos también se corroboraron a mi modo de ver. Creo que en general esos presupuestos se van a ir discutiendo, por supuesto, y entiendo yo verificando en el curso de las siguientes audiencias sobre este tema de privación de la libertad en forma preventiva. Pero me parece que, en todo caso, la estrategia del Ministerio Público es la correcta para enfrentar una organización de este tipo. Es una organización que no solo actuó con el propósito de obtener ciertas ganancias materiales o extramateriales, sino además tiene toda una estrategia que es típica estrategia de delincuencia política, o sea, de control de nada menos de un poder del Estado, del Congreso de la República. No nos debemos asustar entonces ante la corriente, la teoría que nos dicen que las organizaciones políticas sí pueden ser capturadas por organizaciones criminales. Pero por supuesto, eso no solo ocurre en el Perú. No va contra la naturaleza misma de la democracia ni de los partidos políticos. No, como de dicen ninguna los críticos manera. De esta posición. De ninguna manera. Trabajar con esa hipótesis no solo no va contra la democracia, sino que además fortalece el Estado de Derecho y el Estado de Derecho y la democracia. Porque precisamente lo que desvirtúa la democracia es este tipo de delincuencia de poder. Es una delincuencia peligrosísima. Por eso es que quisiera subrayar la importancia de entender y que el Perú entienda que no estamos solo frente a un caso de organización criminal. Eso es mucho más complejo y más grave. Ahí están las amenazas de esta señora que presidió esta comisión contra el juez, el fiscal, etcétera. Todas las veces que hemos visto a un Congreso tratando de interferir con la acción de la justicia, que es gravísimo. Y por eso me parece que frente a ese escenario la acción ciudadana es fundamental. La acción ciudadana consiste... El primer deber de la acción ciudadana en un escenario de delincuencia de poder, delincuencia política, es luchar contra la impunidad. Y esa lucha contra la impunidad se hace solo mediante acciones de recuperación, mediante acciones de resistencia, mediante acciones de reparación. Y eso hay que hacerlo de manera indubitable, sin pausa y con absoluta autonomía. ¿El señor Chávarri no lo entiende? Mire, yo creo que acá hay gente, no hablando del fiscal de la Nación actual, sino hablando en términos generales, hay gente que no aprende de las lecciones del pasado. Hay gente que se para, siendo congresista, a amenazar, a articular acciones de impunidad y cree que esto no va a tener un costo en el futuro. Por supuesto que va a tener un costo. Esto ha tenido un costo en otros países. Yo he visto fiscales generales de la República en El Salvador y en Guatemala presos. Yo mismo, estando en la Comisión Internacional contra la Impunidad, puede ocurrir. Investigué una red criminal que estaba insertada en una red criminal mayor, la del presidente Portillo, un fiscal general en Guatemala, que fue, por supuesto, condenado. Hoy, hace pocas semanas, ha sido procesado y sometido a prisión preventiva el fiscal general de El Salvador. Lo que quiero decir es que cuidado, estos actos son muy delicados. Estamos hablando de actos articulados de impunidad generados desde poderes del Estado. Esto tiene un costo. Y hay un capítulo que todavía no se escribe, o se está escribiendo, pero se va a dar a conocer sin duda, que es el de la campaña del 2016, ¿no? Porque el testimonio del congresista Castro alcanza la campaña del 2016. Habrá que ver qué fuentes son estas,
porque ahí Odebrecht ya no opera, ¿no? Claro. Y efectivamente uno cuando revisa los montos es interesante. La campaña de Fuerza Popular del 2011 tiene como 20 millones de soles, es poquito mayor que la del 2016, cuando uno hubiera pensado lo opuesto, las campañas se van incrementando. Ya no estaba la plata de Odebrecht, pero estaba la plata de Joaquín Ramírez. Exactamente, más complicado. Que esa es una investigación de la cual todavía no sabemos los avances si es que los hay. Más complicado aún, mucho más delicado aún y que, mire, en el fondo, por supuesto, de esto hablarán los fiscales que están a cargo de las investigaciones. Una persona como yo desde afuera, que observa lo que todos observan, solo puede decir que si estas organizaciones, entre comillas, políticas, creyeron que podían usar cualquier medio, inclusive medios criminales, para lograr objetivos políticos, imagínense qué pasaría si llegasen al poder. O sea, yo creo que lo que pasó desde el 90 al 99 sería una comedia. Una zapatilla. Una zapatilla, exactamente como usted bien lo dice, Enrique, frente a un escenario donde estas organizaciones políticas, entre comillas, que no lo son, capturasen de nuevo el poder. Y eso es gravísimo. Si pensaron que podían seguir con los mismos métodos de antes, eso ha cambiado, ¿no? Finalmente, ¿no? Independientemente de uno se ubique, ¿no? A veces habrán a quienes dicen que puede haber algún exceso, qué sé yo, pero que la cancha ha cambiado, eso está clarísimo. Sí, ¿no? sobre Y que todo por la indignación ciudadana, Exacto. ¿no? La respuesta ciudadana. Eso es lo que ha cambiado el hecho que se haya la hecho ecuación. antes no quiere decir que Exactamente. podía hacerse a perpetuidad. Y eso se ve en todas partes del mundo. Y eso se ve en todas las partes del mundo. Gracias, Antonio Maldonado, por Un placer, acompañarnos. Enrique. Muy Gusto por tu interesante invitación. perspectiva. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.